Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, al Cenáculo del Señor, una hermosa oportunidad para compartir la alabanza, la oración, la adoración a Dios y por supuesto su palabra que siempre es tan edificante para nuestras vidas. Les propongo entonces que comencemos este cenáculo orando al Señor, dándole gracias por sus beneficios. Padre amado, en el nombre de Jesús nos presentamos ante tu presencia y te damos gracias porque tú nos tienes con salud, tanto física como psicológica y también espiritual. Gracias por la salud que nos das a nosotros, a nuestras familias. Padre amado, muchas gracias porque tú estás siempre preocupado de nuestra integridad completa, tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y espíritu. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Demos gracias al Señor por todos sus beneficios. Amén. También damos gracias al Señor por vivir en un país con libertad de culto, donde podemos reunirnos libremente, donde podemos hablar acerca de Dios, de la Biblia, compartir nuestra fe con otras personas sin ningún tipo de peligro. Gracias, Padre, por esta libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora presentemos a Dios nuestras peticiones. Padre amado, te ruego por las hermanas Norma, Durán, Roxana, hijo y esposo, por nuestra hermana Blanca y su esposo Walter e hijos, para que el Señor bendiga siempre su amistad en Cristo, para que tengan salud y todo lo necesario para desarrollar su vida espiritual y material, y también tengan la revelación de la buena voluntad de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Señor, guarda para ti la vida de Roberto Pacheco. Dale salud a su cuerpo y a su alma, conduciéndole por tu camino. También te pido por sus hermanos Humberto y Marcela y su madre Alejandrina. Bendice a esta familia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga toda petición entregada a Él. Ya está en sus manos y ahora solo nos queda esperar su respuesta, que por supuesto podrá ser un sí, un no o quizás un espera un tiempo. Pero siempre Dios responde a la oración de sus hijos. Vamos a alabar al Señor con un salmo muy conocido, el Salmo 42. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Así se ha titulado este salmo. Es un hermoso salmo que
habla acerca de un ciervo, ese animalito, que bebe de las aguas, y cuando bebe de las aguas, entonces él ruge o muge hacia el cielo. Es una metáfora también la que emplea aquí el poeta. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Por lo general cantamos esa parte, vamos a agregarle un poquito más aprovechando la melodía. Dice lo siguiente, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Vamos entonces a cantar con devoción y alegría este hermoso salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo, mi alma tiene sed. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. Mi alma tiene sed. Amén. Nuestra alma tiene sed de Dios. En realidad, no solo el alma de los cristianos tiene sed de Dios, que nosotros la podemos saciar en su presencia, con su persona, con su palabra, con esta comunión que tenemos con Él. También el alma de todo ser humano tiene sed de Dios, tiene hambre de Dios. Y bueno, la palabra de Dios es agua de vida, así es que démosle al mundo esa palabra, ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza y de salvación que es el Evangelio para saciar la sed de todos los que el Señor quiera llamar. Y bien, vamos ahora a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, allí en el Evangelio según San Juan, y comenzar en este día el capítulo 6 de San Juan. Ya vamos en el 6º capítulo y dice, como lo voy a leer, vamos a ir leyéndolo e interpretándolo de inmediato. Dice así, después de esto, después de lo que ya hemos leído, de lo que ya ha transcurrido, de los hechos que ya se han narrado, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El mar de Galilea, que en realidad es un gran lago, este mar también se llama de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esa era la motivación que tenía la multitud, la muchedumbre, este gran grupo de personas que seguía a Jesús. Era en realidad la curiosidad por las sanidades y señales
que Jesús hacía. Su motivación no era tan espiritual, sino más bien la expectativa de ver qué es lo que iba a hacer ahora. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Subió al monte y se acercaron los discípulos de Jesús. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí vemos que este capítulo 6, al igual que el capítulo anterior, el capítulo 5, sucede en torno a una fiesta judía. Veíamos en el capítulo 5, cuando dice en el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No dice ahí en el capítulo 5 qué fiesta es, pero aquí sí lo dice en el capítulo 6, y es la fiesta de la Pascua. Si hubiese sido allí en Betsaida, ¿no es cierto?, donde fue el milagro, en Betesda, donde fue el milagro de la curación del hombre paralítico, si hubiese sido la fiesta de la Pascua, también, igual que esta, significa que habría transcurrido un año desde el capítulo 5 al verso 6, cuando dice después de esto. Pero si pensamos que fue en Betsaida, era la fiesta de los tabernáculos, que es por allí, por el mes de octubre aproximadamente, entonces, y la fiesta de la Pascua es en abril, entonces tendríamos aproximadamente 6 o 5 meses transcurridos entre fiesta y fiesta, entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Y estaba cerca la Pascua, dice, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús se preocupó por el aspecto material de los que le seguían. Se preocupó de su necesidad básica de alimentación. Pese a que él estaba interesado en dar un mensaje espiritual, sin embargo, él se preocupó de la alimentación de ellos y le pregunta entonces a uno de sus apóstoles: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y explica el Evangelio en el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Por supuesto, Jesús sabía que iba a alimentar milagrosamente a esas 5.000 personas que le estaban siguiendo. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. El dinero que tenían en ese momento ellos eran 200 denarios. Sin embargo, 200 denarios, siendo bastante dinero, porque un denario es el salario de un día, por lo tanto, 200 denarios es el salario de bastantes meses. Sin embargo, ni siquiera eso alcanzaba para alimentar a la multitud. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, dice Felipe. Y el verso 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Nada. Lo único que tenían allí eran unos panes y unos peces. Dice 5 panes y 2 peces. 5 panes de cebada y 2 pececillos pequeñitos, unos peces pequeños. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente.
y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Dice la palabra 5.000 varones. Se ha titulado también el capítulo como alimentación de los 5.000, pero se está considerando solo a los hombres que estaban allí. Y se supone que muchos de ellos estaban con sus esposas y sus hijos. Por lo tanto, por lo menos debe haber sido una cantidad de 20.000 personas que había allí. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y habiendo mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús tomó los panes, esos 5 panes, dio gracias a Dios, los presentó a Dios para que fuesen bendecidos, dio gracias a Dios y se los repartió a sus discípulos. Y sus discípulos los repartieron a la gente. Es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Él milagrosamente entrega su palabra, entrega su visión, su mandamiento, su voluntad a nosotros los cristianos. Nos da la palabra y nosotros tenemos que repartirla, esa palabra, entre la gente. Pero no solo nos da la palabra, nos da todo tipo de bendiciones, tanto espirituales como materiales. Y esas bendiciones espirituales y materiales tenemos que compartirlas con otros. Tenemos que ser generosos, así como Él ha sido tan generoso con nosotros. Otro aspecto de esta imagen que nos está presentando aquí la palabra es que Dios entrega su palabra a los ministros de la palabra de Dios, a los maestros, a los pastores, en fin, a los evangelistas, a todos los ministros de la palabra, para que ellos la repartan a la comunidad cristiana y también a las naciones. Hay un orden aquí que se ve claramente cómo Dios actúa en la bendición que Él entrega por medio de su Hijo Jesucristo. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Nada se pierde, y todo se aprovecha, se reparte. El Señor con esto también nos está diciendo que siempre sobrará, que siempre habrá más bendición. El Señor nos da una palabra, la compartimos esa palabra, pero esa palabra tiene mucho más que dar. Quedamos pensando, reflexionando, tanto el ministro de Dios que reparte la palabra como el que escucha la palabra queda reflexionando, esa palabra queda resonando en su mente, en su memoria, en su corazón, y va produciendo aún más fruto. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cuando Dios da en abundancia, en una medida extrema, en una medida tal que aún nos sobra. Por lo tanto, debemos confiar en Él y no tener temor y acercarnos siempre al Señor con la confianza de que Él nos va a bendecir y esa bendición sobreabundará en nuestras vidas. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho,
dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando estas personas que habían venido con curiosidad por los milagros de Jesús vieron este tremendo milagro de la multiplicación de los panes y los peces, entonces dijeron: este es el profeta que anunció Dios. Y se referían a aquel texto que aparece en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, cuando la palabra de Dios dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así había dicho Moisés, que iba Dios a levantar un profeta que iba a ser el Mesías, por supuesto. Y entonces aquí es lo que están hablando estas personas cuando se refieren al profeta. Este verdaderamente, dice, es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y qué reacción tuvieron? Querían hacerlo rey, querían ponerlo en un lugar de autoridad, porque lo único que deseaban los judíos era que viniese este Mesías victorioso a liberarlos del yugo opresor de Roma y de cualquier otra nación que pudiese estar sobre ellos. Solamente lo veían en forma material, política, de una manera muy materialista. No veían a este Mesías, a este Salvador del mundo, que venía con un mensaje de amor, el mensaje del Evangelio, que venía a dar su vida por la humanidad. No veían al siervo sufriente del cual habla Isaías, sino que veían a este rey victorioso que les iba a liberar políticamente de la opresión o esclavitud en que pudiesen ellos encontrarse. Es lamentable que no vieran realmente a Jesús y su mensaje profundo que estaba dando a través de este milagro. Este ya es una de las primeras señales, de las 7 señales que da Jesús. Es la cuarta señal. Recuerden ustedes que hay una señal que es cuando Él convierte el agua en vino. Y aquí tenemos la otra señal, que es la multiplicación del pan. Y eso llama mucho la atención porque son precisamente los dos elementos de la Santa Cena que Él va a establecer más adelante, el cuerpo y la sangre de Cristo. El vino como la sangre de Cristo y el pan como su cuerpo. El que no bebe su sangre y no come su carne no puede realmente ver el reino de Dios, no puede ser un hijo de Dios, no puede estar verdaderamente en Cristo, porque allí hay un simbolismo profundo, tremendo, que es, ¿no es cierto?, que el cuerpo de Cristo está representado en el pan, ese cuerpo que será partido, que será mutilado, que será atropellado y crucificado. Ese cuerpo que se entregará en la cruz por nosotros y derramará su sangre. El vino allí representando la sangre. Así es que Jesús, cuando hace estos milagros, está hablando también de su sacrificio,
de su sacrificio. Es necesario comer de su cuerpo y beber de su sangre, o sea, nutrirnos de Cristo, nutrirnos de su sacrificio. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz es que tenemos la salvación, tenemos la liberación de nuestros pecados, tenemos el perdón de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí en este milagro, Él nos está llevando paulatinamente hacia ese entendimiento. Cuando Él alimenta a una multitud y cuando Él hace un milagro creativo, este es el segundo milagro creativo que hace, porque creó, ¿no es cierto?, de apenas 5 panes, creó una gran cantidad de panes y peces y lo mismo. Y en cuanto al vino de la cena y en las bodas de Caná, también transformó el agua en vino. Así es que el Señor nos está hablando profundamente a través de este milagro, de este hecho poderoso aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Que el Señor bendiga nuestras vidas y podamos siempre alimentarnos de Cristo. Nos alimentamos del Señor por medio de esta comunión que tenemos con Él en la oración, por medio de la comunión también que tenemos con Él en la Santa Cena. El Señor se manifiesta en nuestra vida y por medio de alimentar nuestra alma con su palabra, que es espíritu y vida. Espero que el Señor le esté bendiciendo en estos días en que estamos orando fuertemente para que nuestras naciones puedan ser liberadas de esta enfermedad, de este virus, de esta pandemia que asola el planeta. Rogamos al Señor para que sea limpiado el ambiente y podamos volver a la normalidad de nuestras acciones, tanto laborales como familiares y por supuesto eclesiales. Que el Señor les bendiga. Inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado de adoración y por escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, tu bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite.